Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Emprendimiento sin Zapatos. Hoy estoy con Juan Esteban Gómez. Juanes, gracias por estar acá, mi hermano. Ante a vos, hermano, a vos por este espaciecito que vamos a hablar de empresas familiares, de emprendimiento, de todas las cosas que hoy en día, un tema que no se toca mucho. Así es. Juan es emprendedor y es experto en empresas familiares. Vamos a conocer qué es eso, de qué se trata. Pero antes de que empecemos a conocer su historia, Juan, nos vamos a quitar los zapatos y me vas a decir por qué putas te pusiste esas medias. ¿Listo? Listo, entonces nos quitamos los zapatos. ¿Y estas medias? ¿Por qué me las pongo? Porque me combinan con el pantalón y me gusta mucho, ¿sabes qué? Los tiburones. Los tiburones, pero ¿has nadado con tiburones, No, nada, buceado y esas todavía vueltas no. o no? Tengo buceo, Sí. pero no, todavía no me ha tocado ver los tiburones en vivo y en directo. Me Ah, parece que son muy bacanos porque son los que son como los dueños del mar. O sea, son temerosos, son personas, son animales que tienen un poder dentro del agua. sí, huevón, pero yo pues ni gratis me metería a nadar con un tiburón y por el hijo de puta, pues, jamás en la vida. Bueno, Juanes, antes de que empecemos a hablar puntualmente de qué es empresas familiares, yo quiero que me contes un poquito de por qué decidiste emprender y no ser empleado, por ejemplo. Vengo de una familia emprendedora que hace poquito lo hablaba yo con una persona que ha montado empresa y él decía anteriormente era empresaria, hoy ya Sí, hablamos de emprendedor. Mi papá tuvo una empresa durante 35 años, sí. toda la vida me dijo, Juan, no le trabaje a nadie, usted tiene que trabajar para usted solo, usted sea berraco, saque las cosas adelante, pero no se ponga a trabajarle a nadie. Pues métale por lo suyo, empiece a darle por lo suyo, empute y dele, tenga berraquera y hágale. Entonces, eso se me quedó. Vengo de una familia 100% empresaria. Ujú. Mi papá, mi mamá, todos estaban metidos ahí en la empresa. Toda la familia alrededor de mi papá y de mi mamá trabajaban en la empresa. Entonces trabajaban las primas, las tías, el tío, las sobrinas de mi mamá, todos trabajamos en esa empresa y fue el pilar que sacó adelante toda la familia alrededor de mi papá y mi mamá, o sea, tanto por el lado materno como por el lado materno. Siempre te metieron como esa venita, Sí, emprenda, crea empresa. sí. Y sabes que algo que me gustaba mucho, que yo veía, que lo entendí, pero me tocó ya grande, y lo Sí. entendí ya grande, es que mi papá siempre tenía tiempo. Entonces mi Ujú, papá, yo jugué fútbol, mi ujú. papá siempre estaba en el estadio, mi papá siempre estaba en las canchas, era el que se metía a sus padres, entonces era el líder siempre que ayudaba mucho a la comunidad y siempre tenía tiempo, entonces era el que me recogía, el que me llevaba, el que me traía, mi mamá estaba pendiente, cuando yo llegaba mi mamá estaba en la casa, entonces fue un ambiente muy familiar toda la vida que yo decía, yo quiero eso, yo quiero tener espacios. Mi papá nunca puso por encima el trabajo de la familia, el primero era la familia y después el trabajo, y fue muy exitoso a nivel laboral. Y yo decía, yo eso lo quiero. Y cuando ya empecé a ver que uno, por ejemplo, por medio de empleado no podía tener ese tiempo, pues Claro. es difícil. Pero ¿qué fue lo que pasó? No me di cuenta que es que yo ya lo viví ya después de que él llevaba 10 12 años montando empresa. Sí. Porque uno cuando estaba pequeño no me acordaba de eso. Yo me acuerdo de muchas cosas ya grande, pero ya cuando uno empieza a entender la historia del emprendedor, uno dice los primeros 10 15 años él no tenía tiempo de nada. Él era focalizado, focalizado, focalizado. Y yo me quedé fue con la última imagen. Entonces, cuando ya empiezo a emprender, yo decía, pues yo, ¿por qué no tengo tiempo? Entonces, ya me siento a hablar con mi papá. Él me decía, pero es que yo al principio tampoco tenía tiempo. Yo al principio montaba en bus, yo al principio montaba esto, yo al principio. Y ya a mí me tocó, entre comillas, todo el disfrute después de 10 12 años Mira. de él tener empresa. Bueno, digamos que arrancaste pues el proceso que vivimos la mayoría de los emprendedores y es, fue puta, esos primeros años uno sin plata, sin tiempo, de sol a sol, camine por allá, camine por acá. Pero ahorita contabas que jugabas fútbol. ¿A qué nivel llegaste o cómo era la cosa? No, yo era bueno, aunque la gente no lo crea. Yo llegué a ser tercer arquero de Atlético Nacional en Tercer 2017, arquero, tercer ya arquero. estamos hablando de Estamos casi hablando de, profesional, profesional. sí, tuve la oportunidad de estar en Pereira, en Bajo Cauca, Real Cartagena, pues estuve en varios equipos, Selección en Antioquia fuiste. Envigado, preselección Antioquia, Preciso. preselección Antioquia fui, entonces le di muy duro al deporte, o sea, le di muy Sí, duro al deporte más o menos hasta los 22 23 años. sí, Estuve ahí tocando, jugué B, pero primera sí, categoría sí no alcancé a jugar. ya. Pero con toda la camada buena del 2014 de ese mundial, me tocó jugar con David, me tocó jugar con James, con Juanfer, Uf. con Cuadrado. eh,
con todo ese combo me tocó mucho compartir con ellos en selecciones o enfrentarlos, pues. Ya. Juanfer era uno que, que me hizo goles a 2 manos. Y en ese tiempo también había un Juan Pablo Pino, no sé si Juan te Pablo acuerdas de Pino, Juan jugó en Pablo Pino. Medellín, Jugó creo, en y en Medellín, Turquía terminó también. jugando en Mónaco. Ah, en Mónaco, En eso. Mónaco, un crack que hoy en día pues creo que tiene una escuela en Cartagena. Ya, Pero sí, yo le di muy duro al deporte, le di muy duro al deporte hasta los 22, 23 años, hasta que vi que habían otras oportunidades, ya. que mi papá llega y me dice, hijo, ahí está la empresa, porque ya me había aburrido, porque Ujú. el deporte tiene unos matices muy tesos, nosotros lo romantizamos mucho desde afuera, Sí, pero adentro se come mierda. ya. En el deporte adentro es retador, No es lo que se ve encontrás, por fuera, pues. no, vos adentro tenés una exigencia muy alta. Muchas veces, inclusive, varios deportistas no disfrutan el juego porque es una presión constante. Y también algo que sucede en los deportistas es que, lastimosamente, diríamos que los grandes deportistas de este país, el 95% son de bajos recursos y es porque no tienen otra opción. Entonces ese deportista o es futbolista. Y si Sí no o es sí. futbolista, se tiene que ir a levantar papas en la mayorista. Entonces la gente se mete durísimo al deporte y uno cuando de pronto, gracias a Dios, ha tenido otras oportunidades a nivel empresarial, una educación, pues vos tenés otras opciones y uno dice, pues ¿para qué me voy a ir a comer mierda allí si por Ajá, aquí puedo hacerla más fácil? total. Y eso es lo que pasa. Y por eso vemos tan poquita gente con buenos recursos en el deporte, porque es duro. Por dentro es complejo. Pues es un embudo muy teso porque mucha gente lo quiere hacer, mucha gente quiere llegar a ser futbolista profesional. Estamos hablando que pueden haber más de 1 millón de jóvenes que quieren ser futbolistas profesionales y hoy en día solamente 1080 puestos de trabajo en el fútbol profesional. Entonces eso se vuelve muy complejo porque eso es un embudo y solo llegan los mejores, llegan los que aguantan, llegan los que están ahí, tienen sus capacidades, otras veces llegan por otro lado, pero es muy pequeño. Entonces, cuando vos tenés otras opciones, pues uno busca, se mete por otra opción Total. y ahí es donde llego a la empresa familiar. Bueno, pero igual venías con esa vena emprendedora, la familia, lo que contabas ahora, y listo, a pesar de que cumplir ese tema del deporte, pues no, digamos que no es tan probable llegar a ser profesional, está esa opción. Entonces, dejas de lado el fútbol y te metes de lleno a la empresa. ¿Cómo fue eso ahí? Ese Sí, empalme. ve, yo recuerdo que yo estaba en Águilas Doradas, Sí. estaba en Águilas Doradas en ese momento, llega y lo compra un nuevo empresario y el empresario, yo en ese momento estaba ya pues de titular, segundo arquero, estaba peleando la titularidad y me dice, no, usted a partir de ahora llega a tercer arquero y le va a dar un auxilio de transporte. Yo, pero venga, si yo tenía otro salario, yo tenía otras cosas, si le gusta bien o si no, entonces chao. Yo, entonces chao. Entonces yo arranco, entonces mi papá me dice, Juan, ¿usted qué quiere hacer? Y yo ya decaído, aburrido por tanto movimiento, por tantas cosas que tiene el deporte por dentro. Y yo decía, no, sí, pa, venga, yo me meto a la empresa. Entonces él dice, ahí está la empresa. Una de las cosas que yo le agradezco mucho a mi papá y a mi mamá, y es que me decían, siempre que usted haga deporte, esté jugando fútbol, estudie. Entonces, ¿Combinabas sí, estudiar eso? estudiaba, combinaba. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Yo la universidad, que normalmente se demora 5 años, me demoré 9, porque yo estaba estudiando y estaba jugando, pero resulta acontece que me llegaba un equipo y me decía, tienen que ir a vivir a Pereira. Pucha, entonces cancele 2 o 3 materias. Aquí hay un campeonato de la selección en Antioquia, antes cancele tanto. Aquí hay un torneo, yo no sé qué, antes cancele esto. Entonces yo cogía 2 o 3 materias y en ese tiempo no teníamos la virtualidad. Entonces Claro. uno no podía tener ese espacio de poder estudiar y poder estar remotamente, ¿no? Yo me acuerdo que era en la universidad y el profesor me decía, lo espero dentro de 2 meses a que haga exámenes. Y entonces uno era, llévese libros, llévese información, llévese documentos, llévese de todo, salga de entrenamiento y estudie. Y a los 2 o 3 meses llegué a presentar el examen y así hice toda mi carrera. Entonces yo siempre estuve en la carrera, ¿Pero te siempre, lograste graduar de la sí, carrera? sí, sí, ¿Qué claro. Entonces estudiaste, cuando yo perdón? termino administración de empresas en la Bolivariana, Ya. entonces, cuando yo termino la parte deportiva, Ujú. ya me faltaban 2 años a nivel universitario, me faltan 2, 3 años a nivel universitario. Entonces yo dije, listo, me voy a meter de lleno a la parte universitaria y empiezo a trabajar. Cuando empiezo a trabajar con la empresa familiar, empiezo a aplicar muchas cosas de la administración, pero paralelamente llega y me llama el director técnico de la UPB y me dice, venga, juegue. Yo no quiero saber más de fútbol, estoy mamado de fútbol. A mí que no me jodan con eso. Vení un día, vení 2 días, al menos a entrenar. Te daban horario preferencial, Sí, todo, que claro, claro. vení, que yo que tenés un beneficio, que tenés. Y yo, no, yo no quiero más. Hasta que listo, me convenció.
Y cuando me convence, resulta cuando que llegamos al equipo universitario y habíamos por ahí 6 o 7 que habíamos jugado juntos en algún momento, este en Envigado, este en América, este en Río Negro, yo en el momento venía de Águilas Doradas y empezamos a armar un combo muy bueno. Y empieza ese equipo a jugar, oiga, qué hijo de puta combo armamos. Pero entonces le ganaban a todas las universidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El deporte universitario es muy bacano, pero Sí. no es como en Estados Unidos, como en Europa. Y empezamos a jugar aquí universitariamente, pues todo el torneo local, porque hay un torneo que se llama Viescún Deportes, donde juegan todas las universidades, se enfrenta, en el caso de Medellín, EAFIT, UPB, la EAN, todas, la La de UEA, la de Antioquia. Antioquia, el Poli, todos. Toda. Entonces de ahí sale un campeón. Entonces nosotros ese torneo no lo ganamos. Y eso nos dio para ir a jugar a Manizales un nacional. Nacional. Entonces sale el campeón, sale campeón y subcampeón de Antioquia, campeón y subcampeón del Atlántico, de Valle, de todo, y vamos y jugamos un nacional a Manizales. Y resulta que allá llegamos, llegamos a la final y llegamos con la de Antioquia a la final. Sacamos a gente de Manizales, de la Universidad de Manizales, del De Valle, Bogotá, de todo. Barranquilla, todos los sacamos y llegamos a la final contra la de Antioquia. Y empieza esa final y nosotros ganando 2-0. Y el técnico, faltando 10 minutos, se equivoca con un cambio, hermano. Y ¡pum! Nos empatan 2-2. Yo no era muy bueno en los penales. Tenía otro amigo que era muy bueno en los penales antirrodas. Y el hombre, faltando 2 minutos para penales, me cambian. Y va el hombre al arco. Y empiezan los penales y nosotros bote y él tape. Bote, tape, bote, tape. En todo caso, votamos más de los que tapó y quedamos de segundos. Ah, güey, Entonces puta. perdemos esa final y a la de Antioquia va un centroamericano a México y nosotros nos dan un cupo a un suramericano en Brasil. Upa. Nos vamos para Brasil. Listo, vámonos para Brasil. Entonces yo era a las 6 de la mañana, vaya y estudie de 6 a 8. De 8 a 12, vaya y trabaje en una empresa familiar. De 12 a 2, vaya a la universidad a entrenar. De 2 a 6, vaya a otra vez a la empresa familiar. Y de 6 a 10, váyase otra vez para la universidad. Eso fue un año bueno, pero retador, pero muy bacano. Lo disfruté muchísimo. Nos vamos para Brasil y en Brasil empezamos a jugar contra Chile, contra Paraguay, contra Ecuador y Brasil. Y nos ganamos ese suramericano. Se lo ganan. Nos ganamos Ey, ese pero pues, suramericano en Brasil, en la tierra de Pelé, como decíamos nosotros. qué hijo de puta combo tenían. Tenemos un combo muy bueno. Entonces nosotros no, felices. Entonces felices porque también nos daban una beca, nos daban el 30%. Upa. Y seguía estudiando, seguía trabajando y seguía jugando. Cuando a los, no sé, 15 o 20 días llega la directora de deportes y dicen, nos ganamos un cupo a China. ¿A qué? A China. ¿Nos vamos para dónde? Para China. Pero nosotros nos vamos para China. Ah, listo, arranque y vámonos para China. Entonces empezaba el mismo combo, y terminamos jugando un mundial universitario en China. Y allá, por problemas logísticos, porque nos mandaron, primero en un lechero, porque somos universitarios. Sí. Nos mandan en un lechero y ese lechero era Medellín, Bogotá, Bogotá, Panamá, Panamá, creo que Ámsterdam, Ámsterdam, Hong Kong, Hong Kong, Shenzhen. Ah, le diste la vuelta al mundo. No, eso pues. le dimos la vuelta al mundo para llegar allá. Y cuando llegamos a las 9 de la mañana y el primer partido era a las 4 de la tarde. Y nos dio un jet lag, era a las 4 de la tarde allá, para nosotros eran aquí las 3 de la mañana. Entonces nosotros éramos en el partido bostezando porque estamos con horario colombiano, mientras que todos los equipos ya llevaban 8 días, 10 días. Entonces fue un proceso que se vivió muy bacano, pero eso nos costó los 2 primeros partidos los perdimos contra el local China, que eso fue otra de las cosas que cuando jugamos allá llegamos a jugar estadios de 60.000 personas llenos, universitarios. Me decía, ¿qué es esto? Entonces allá está la BBC, estaba ESPN, estaban todo el mundo estaba allá, porque resulta y acontece que el del Mundial Universitario es el tercer evento más importante del mundo. Sí. Está el Mundial de Ajá. Fútbol, los Olímpicos y sigue el Mundial Universitario. Porque ¿qué es lo que pasa? A nivel mundial, las universidades Ajá. patrocinan a los deportistas de alto rendimiento para que estudien, pero también representen a ellos en las universidades. Entonces nosotros nos enfrentamos a todos los duros del deporte universitario. Y esos 2 primeros Y partidos esos 2 primeros perdidos. partidos perdimos 3-0 contra Corea y perdimos 3-0 contra China, y de locales. Y ya después empezamos a ganar. Y el modelo pues que tenía el mundial era que eran grupos de 4. Los 2 primeros que pasaban se iban del 1 al 8 y los 2 últimos que quedaban se iban del 16 al 8. Ya. Y nosotros llegamos a la final de los octavos, pues del 16 al 8.
Llegamos a la final porque ya nos habíamos acoplado. Por los 2 primeros partidos perdimos y no nos dio para pasar como a la primera tanda. Pero se disfrutó mucho. Y ya ahí ya llegamos y se me acabó ya el fútbol. Entonces ya, y ya acabé la universidad. Entonces ya dejé de jugar fútbol y ya hasta ahí llegué. Y ahí sí, Y ahí sí a meterme de lleno a la empresa. de lleno a la De empresa. lleno a la empresa. Ah, bueno, pero también ahí cuando estaba en China, yo estaba en China y había una amiga ya que estaba estudiando en Australia. Entonces cuando llegamos a China, me acuerdo que nosotros llegamos a China todos, porque era algo muy teso porque nosotros allá en China nos encontramos deportistas de alto rendimiento que estudiaban. Sí. Nosotros éramos borrachos que estudiábamos, íbamos a hacer deporte. Porque a nosotros no vivíamos del deporte acá. O sea, usted a nivel Exacto. mundial, usted representa la universidad y estudia 100%. Nosotros en la universidad representamos, pues nos daban un 20, un 30% y eso que sí ganábamos. Entonces aquí el fútbol universitario o el deporte universitario todavía no tiene la misma fuerza que tiene a nivel europeo o Estados Unidos. Entonces, listo, entonces ahí arrancamos. Bueno, entonces esta amiga, hey, aprendan inglés, hey, aprendan inglés. Nosotros íbamos en rueda de prensa y yes, ajá, yes, no, yes. No sabíamos Sacando el nadie. colombiano ahí. Solo éramos 22 jugadores y solo uno sabía medio hablar inglés. Y entonces yo decía, no, me tiene que cambiar la vida. Entonces la amiga me dice, véngase para Australia. Entonces yo llego acá, me gradúo y arrancó a hacer un intercambio a Australia. Y cuando llego a Australia, ¡fa! Me encuentro el mundo así. Eso estamos hablando de 2012. 2012 ya no habían cajeros. O sea, apenas lo estamos viendo aquí en Colombia, que Home Center, que Carulla, que son las máquinas automatizadas. Hace 2012, 2013, todo lo pagaban ya con celular. Vos te montabas al metro con el celular, te montabas al carro con el celular, abrías la puerta de la casa con el celular, todo con el celular. Nosotros apenas estamos aquí llegando a eso. Entonces, el mundo uno decía, pucha, ¿qué es esto? Y fue muy teso porque yo llego ya después de eso y ahí sí me meto de lleno en la empresa familiar ya graduado. Y entonces yo digo, vamos a hacer un montón de cambios. Papá, en Australia ya venden todo digital. Y entonces, papá, hay que abrir una página web. Estamos hablando de 2011, 2012. Y hay que abrir una página web, hay que empezar a vender los zapatos, porque era una empresa de zapatos, hay que empezar a vender los zapatos por página web. Y entonces él llega y se me siente y me dice, Juan, ¿cuándo usted se va a comprar unos zapatos por una foto? Eso es imposible, usted los tiene que medir. Total. 2012. 2002. Y hoy, vaya, pregúntele a Temo a ver si es posible vender zapatos sin medírselos. Y eso es muy teso, porque eso pasa a nivel empresarial y en lo que yo me dedico, en empresas familiares, es muy teso porque uno llega con un montón de ideas, pero uno de pronto no se las sabe vender al papá. Pero ya ves que eso también es como un tema cultural, no sé. Creo que los papás, pues que vienen de años atrás, fueron criados y educados de una forma, tal vez muy empírica, tal vez muy coloquial, y eso les funcionó. Entonces ellos dicen, ¿por qué voy a cambiar algo que de pronto me está dando resultados? Y llegas vos con ideas, claro, hay que abrazar el cambio, pero era reacio de pronto para él y para esa generación adaptarse al cambio. Claro, es que uno como hijo de jefe se equivoca, porque porque vos llegas a decir un montón de cambios. Y bueno, puedes llegar a montar un montón de cambios de una, porque es que mi papá lo decía, hijo, es que yo lo más fuera que fui de Medellín fue a Coveñas, usted viene de Australia. Entonces, para mí es muy difícil lograr entender eso. Y nosotros como hijos no entendemos a nuestros padres. Entonces yo me equivoqué diciéndole a mi papá, hagamos esto, hagamos lo otro, venga, hagamos. No, venga, yo tenía que haber hecho era pasitos poco a poco para irlo convenciendo a él. Ujú. Entonces, cuando ya uno llega y dice, no, es que mi papá no me para bolas. Entonces, yo le decía a mis amigos, yo me siento como James en el Real Madrid. Quiero hacer de todo en la empresa, pues no me dejan hacer nada, sentado en la banca. Entonces, a mí me decían, no, hijo, llegue a cualquier hora y esté pendiente ahí de las muchachas. Y ya, es que si entran al baño, si van, si se entran, si salen, que cumplan horario y ya. Y yo le decía, pero no, pues yo no me preparé, yo no estudié Total. 6 años, 8 años en la universidad, no me fui para Australia a conocer unas cosas para venir a hacer aquí lo mismo. Entonces son esas cosas que uno tiene que ser consciente cuando trabaja con la familia. Pero ¿y cómo fueron entonces esos primeros pasos para intentar cambiar la mentalidad, en este caso del gerente que era tu papá? ¿Cómo hiciste para que él mirara la empresa con otros ojos? Cuando uno le habla al papá sobre cosas, es rebeldía. Cuando el papá te dice cosas a vos o la mamá te dice cosas a vos, es cantaleta. Ajá. Entonces uno decía, yo decía, esto no me puede estar pasando a mí solamente, porque yo empecé a trabajar en la empresa familiar y empecé a hacer un montón de cosas y a cambiar, y yo veía que chocábamos mucho como familia,
en la empresa. Y yo, esto no me puede estar pasando a mí. Voy a empezar a buscar a ver qué es lo que está pasando. Y empiezo a buscar cámaras de comercio, a buscar conferencias, charlas, y empiezo a darme cuenta que existe un protocolo de familia. Y yo, ¿qué es un protocolo de familia? ¿Esto para qué sirve? No, eso le ayuda a su familia, pero ¿en qué me ayuda? No, eso le ayuda a organizar las reglas, a poner las reglas de juego, a usted saber manejar el salario, porque, por ejemplo, los padres en las empresas familiares, el salario, pues, los padres en las empresas familiares, la caja de la empresa es la caja menor, eso todo el día sacan plata. Anóteme que voy a ir a tanquear. Ve, ahí le traje el recibito de los servicios para que me los pague. Ve, ahí le traje el recibo de una chaqueta que compré para que me la anote. Pero venga, 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 pues, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuál va a ser el orden de esta empresa? Y eso es muy complejo porque ellos toda la vida lo hicieron así. Entonces yo decía, esto no soy así porque en la universidad le decían a uno, ponga un salario, usted Exacto. tiene que tener unos indicadores, usted tiene que saber cuáles son las funciones, El estado de el resultados, el estado de balance general. resultados, etcétera, etcétera. Mi papá y mi mamá eran muy juiciosos desde la parte contable. O sea, ellos Sí. tenían su estado de resultados, tenían su balance, tenían todo muy bien. Pero a la hora de las funciones, eso era, eso era porque yo era el director comercial de la empresa. Habían puntos de venta. Entonces, había un local, entonces yo iba a hacer el local, yo direccionaba el punto de venta. Entonces yo decía, ve, yo tengo esta mercancía o este tipo de zapato, lo veo muy quedado. Le decía a las niñas, póngamelos en la punta. Entonces las niñas del punto de venta iban y ponían el zapato al frente del almacén. Llegaba a las 2 horas de mi mamá. Niñas, ¿por qué ese zapato está allá afuera? No, es que Juan dijo que lo pusiéramos afuera porque no tiene mucha rotación. No, 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 ese zapato ya está pasado de moda. Póngamelo atrás y póngamelo nuevo. Entonces las niñas. Y esos por empleados, el uno dice esto, que A las 3 horas aparece mi papá. ¿Por qué esos zapatos están ahí? No, es que Juan Esteban había dicho que estos estaban aquí, pero los pasó doña María y los para atrás. Y entonces estos zapatos por eso están ahí. No, 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 no. Yo necesito son los que salgan para que salga rápido una caja que necesito pagar proveedores. Póngame estos aquí adelante. Y esas peladas eran como. Entonces, ¿yo a quién le creo? ¿Yo a quién le digo? ¿Yo a quién le hago caso? Y no solo me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Le pasa a muchos empresarios que hoy acompaño y hijos de empresarios que hoy acompaño. Y son casos de la vida real. Entonces, esas son cosas que había que yo decía, esto no es normal, yo tengo que buscar una opción. Entonces encuentro el protocolo de familia, bueno, ¿y quién me hace un protocolo de familia? Entonces empezó a buscar y encuentro una persona que admiro mucho, que fue el que nos hizo el protocolo de familia, que se llama Diego Parra. Es una persona que lleva en gobierno corporativo más de 20 años y es de las personas que mejor visión tiene en este país frente al gobierno corporativo y hoy acompaña a muchas empresas top desde juntas directivas. Y el hombre me enseñó muchísimo. Y yo toda la vida me había gustado mucho la educación. Entonces, donde mejor me sentía yo en la empresa era cuando educaba a los empleados. Entonces yo me leía un libro, a mí me encanta leer, yo me leo 30 libros al año. Entonces yo me leía un libro y yo aquí voy a montar una capacitación. Entonces cogía el libro, tan capacitación, cogía otro libro, tan capacitación. Yo era feliz. Y entonces, listo, empezamos a trabajar, conozco eso y yo, qué cosa tan bacana. Entonces hacemos el protocolo de familia y efectivamente ya sabemos cómo hacer las funciones, sabemos cómo funciona el organigrama, quién debe demandar en su momento, cómo repartir utilidades, cómo manejar el salario, cómo hacer los pagos. pero algo tan puntual, Juanes, como es, yo soy el dueño de la empresa, soy el presidente, yo la fundé y yo quiero que mi hijo venga a reemplazarme, pero a veces el hijo no es el más capacitado para el cargo, sino que hay unos empleados que vienen con una trayectoria de 10, 15, 20 años que de pronto conocen la empresa desde que nació, tienen la educación y las capacidades para reemplazar a ese presidente gerente. ¿Cómo es esa coyuntura entre, puta, es que es mi hijo, es mi empresa, pero no es el, pues no es que no es sobre el papel el que más está capacitado? Hay que tener, ¿no?, algo muy claro y es, una cosa es familia, otra cosa es empresa. Si usted logra hacer el match, buenísimo, pero hay que aprender a tomar decisiones como empresa y tomar decisiones como familia. Entonces, por ejemplo, hay una historia muy bacana que llega el dueño de la empresa, llama a todos sus gerentes y les dice, vengan que les voy a presentar una persona. Entonces, el hombre se sienta con todos los directivos de la empresa y llega el hijo y le llega el papá, en este caso el dueño. Bueno, muchachos, quiero felicitar a Juan Felipe porque Juan Felipe lleva un año en la empresa.
comenzó como mensajero, después de los 3 meses subió y ascendió a ser director de ventas, después de director a los 3 meses ascendió por su buena labor, llegó a ser gerente y hoy en día y ya después de un año quiero contarles que a partir de hoy es el nuevo presidente. Hijo, preséntate a todo mundo. No debería ser así. Y así funciona. Una persona que llega en menos de un año de mensajero termina siendo gerente. Pero entonces la pregunta es, ¿tiene capacidades? La pregunta es, ¿está preparado? La pregunta es, ¿tiene experiencia? La pregunta es, ¿sabe y conoce el core del negocio? Porque no podemos meter familiares a la empresa solo por el apellido, solo porque es mi hijo. Y eso es una de las cosas que se enseña y eso es una de las cosas que le hace uno caer en cuenta a ese a ese padre fundador. Venga, una cosa es que usted quiere apoyar a su hijo, pero otra cosa es la responsabilidad de la empresa, porque es que si la empresa no sobrevive, la familia se desune. Claro. Entonces son esas cosas que pasan y eso son cosas que tenemos que hacer cuando entramos a trabajar con empresas familiares, donde venga, vamos a tomar decisiones empresariales que ayuden a que la familia se mantenga unida, a que este motorcito que está generando plata, pues se lo lleve a la familia, porque si esta empresa no genera dinero, entonces la familia con qué va a vivir. Por eso tenemos que tomar decisiones muy bien consensuadas, decisiones muy estratégicas para saber quién direcciona esa empresa. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Yo hoy tengo empresas donde el gerente llega y dice, no sé qué voy a hacer. Mis hijos no están preparados. Consiguiendo un gerente externo. Pero ¿y entonces mis hijos qué? Sigámoslos preparando. Vamos a empezar a exigir a estos hijos. Vamos a decirles que tienen que coger experiencia en otra empresa. Vamos a decirles que se tienen que ir a estudiar y preparar en liderazgo, en gerencia, en estrategia. Tienen que hacer un MBA. Porque muchas veces me encuentro diseñadores gráficos siendo gerentes de empresas. ¿Y qué especialización tenés? No, en AutoCAD. Así, ahí no vas a poder dirigir una empresa. Tenés que estudiar para poder dirigir una empresa. Tenés que tener experiencia para dirigir la empresa. Entonces el fundador lo que tiene que hacer es, si ese hijo lo que quiere que sea el sucesor, prepárelo. Prepárelo en lo que necesita para usted ser gerente. ¿En qué? Decisiones estratégicas, talento humano, liderazgo, parte financiera. Empiece a prepararlo para que usted en 2 o 3 años, en 5 años, se pueda retirar tranquilo. Pero creo que también se crearía, no sé, como un fenómeno, y es cuando precisamente el hijo va y coge esa capacitación o esa experiencia afuera y tal vez ya está preparado para venir a dirigir, pero sigue el papá ahí dirigiendo. Entonces, lo que te pasa de pronto al principio con tu papá, por un lado está la capacidad del hijo que ya la tiene y por otro lado está el liderazgo tradicional que trae el papá. Cuando llegan esos choques de, ¿cómo se dice?, de De pensamiento, generaciones. sí, ¿cómo se podría resolver? Porque pasa mucho y acá hay emprendedores que han estado y han contado, huevón, es que empecé con mi papá y los problemas y las discusiones y las diferencias. ¿Cómo se podría resolver eso de una forma pues que no afecte la relación padre-hijo? Con acuerdos y con manejo de momentos en la empresa. Acuerdos es que yo le digo al empresario, venga, ahorita veníamos hablando aquí con Felipe, hoy tengo una empresa que factura más de $1 millón al año y el director comercial no sabe manejar Excel. Y No es- funciona. Y funciona. Pues funciona porque vende $1 millón. Pero, pero ¿cómo Vaya, dígame, funciona? Uno va y pregunta, ¿cómo funciona? yo quiero hacer una tesis de la vida que hay empresas que funcionan y no tienen nada que ver con los libros. No sé si eso es energía, no sé. Yo quiero Vibras. lograr encontrar por qué hay empresas yo tengo empresas que lo que te digo, que te venden más de $1 millón, más de $2 millones. ¿Cuánto fueron sus ventas ayer? Ah, ¿cuál es la rentabilidad de este negocio? Ah, ¿cuáles son sus gastos? Ah, ¿cómo factura? ¿Cómo funciona? Ah, no, yo sé que si hay plata en el banco, pues me está yendo bien. Y así funcionan. Entonces uno dice, eso no dice en los libros. Eso no tiene concordancia con lo que a uno le enseñan en la universidad. Literal. Y funciona la empresa. Y a mí me gustaría lograr entender eso, por qué funcionan en esas empresas. Y si aquí la gente que comente y que diga por qué funcionan las empresas que no tienen indicadores, no saben cuántos son sus gastos, sacan plata a 2 manos,
No hay nada de eso y funciona. Y Pero, empresas de 20 años, de 30 años, que ahí es donde la pregunta es, esa empresa, si tuviera todo organizado, pues no sería una micro, sino que sería una macro. exacto. Si así Ahí como sí. está Si así funciona, como ahora está imagínate funcionando, ordenando la casa. exactamente. Esas son cosas que también uno se hace la pregunta. Entonces, cuando respondemos esa situación de que, venga, tengo una persona que no me tiene un Excel, pero viene un hijo ya con IA, es Ajá, que, o sea, el Excel yo creo que estaría por aquí en el intermedio. sí. Entonces uno dice, ¿cómo empezamos a hacer esa mezcla? Entonces, a este hijo empiece a ganar pequeñas batallas. Por ejemplo, un error que yo cometí, papá, montemos una página web. No, yo tenía que haber vendido 3 pares de zapatos por Instagram al principio. Y llegar a él decirle, papá, mire, aquí vendí 2 millones de pesos por Instagram. Ay, ¿cómo así? Vení, Con entonces hechos. vení, ahora sí montemos la página web. Pero yo empecé diciéndole, papá, montemos página web, es que allá ya vea, todo es por aplicación, todo es por... Y yo, no, ¿y cuánto valía una página web? En ese momento una página web valía 25 millones de pesos. Y estamos hablando hace 20 años. Vaya, pues saqué 25 millones de pesos por una página web. Hoy te la hacen por 500.000 o Mm, por la IA la haces vos solo. exacto. Pero en el tiempo valía 25, entonces era un reto grande. Entonces yo tenía que empezar esa era vendiendo por Instagram, vendiendo por WhatsApp, vendiendo por medios para mostrarle que, vea que sí se puede. Entonces ahí es donde uno dice, es que se equivocó el papá. No, yo creo que me equivoqué yo, porque le vendí una idea demasiado grande que para él, como él dice, para él yo, mi hijo, yo un montañero del Carmen de Ibural y usted me está diciendo que voy a vender un par de zapatos por una foto. No, oiga este. ¿Sí me hago entender? Yo decirle eso es un golpe. Entonces son cosas que hay que lograr entender. Entonces, si yo cojo a ese hijo y le digo empiece a hacer pequeñas batallas y empiece a mostrarle con hechos a este fundador, va a llegar un momento donde, Va a ve, haber sinergia. ahí sí. Ahí sí. Ayer una pelada me escribe, después de 9 años me empiezo a dar cuenta que me están teniendo en cuenta. 9 años. Porque yo le digo siempre a los que trabajan en familia o a ese hijo que trabaja en familia, si usted quiere trabajar con su papá, lo que tiene que tener es paciencia. Tenga paciencia con su familia, con su papá, con su mamá, porque toda la vida lo han venido haciendo de esa manera y usted va a empezar a meter cambios. Entonces, tenga paciencia. Haga pasos poquito a poquito. Gane pequeñas batallas para que él se vaya dando cuenta que usted está creciendo. Es que ya no es mi hijo, ya es un empresario y ya estoy viendo que está ganando plata y ya veo que sí puede voltear la plata o el dinero. Entonces usted ya empieza a ganar paso a paso. Pero cuando nosotros llegamos a hacer un montón de cambios, ¡ta!, la cagamos. Claro, pero una cosa, Juan, es que también el amor del padre o de los padres hacia los hijos, eventualmente yo creo que con el tiempo termina cediendo. Yo hablo de algo personal que me pasa en este momento y es, por ejemplo, mi hermana está trabajando conmigo, los dos somos de un carácter fuerte, pesado, los dos tenemos buenas ideas y ese choque de personalidades tan iguales a veces genera caos y eso puede perjudicar esa relación personal. Entonces, yo creo que hay dos relaciones ahí diferentes y también desde el punto de vista de las empresas familiares, cómo lidiar ahora, por ejemplo, con un hermano que también tiene buenas ideas, pero que de cierta forma hay choque, hay roce por tema de personalidad. Es que una empresa familiar está constituida por papá o hijo, Sí, esposos, hermanos, primos, nietos. Si usted trabaja con su hermana, es una empresa familiar. Si usted trabaja con su papá, es una empresa familiar. Si usted trabaja con su hijo, es una empresa familiar. Si usted trabaja con su esposa, es una empresa familiar. ¿Por qué familiar? Porque es que hay un vínculo diferente a una persona externa. Si usted con su hermana tiene diferencias, hoy no la puede echar. Usted no puede dejar de ser hermano de su hermana. No puede. Eso va a sí, ser para toda la vida. total. Sí. Sí, pero cuando usted tiene un empleado o tiene una persona que trabaja y un colaborador con usted, si no rinde, si no se pone de acuerdo, ¿usted qué hace? Chao. Chao. Pero es que es mi hermana. Pero es que cómo no le ayudo. Y eso se vuelve un reto. Entonces, por eso tiene que haber un intermediario. Cuando usted trabaja con familia, siempre tenga un intermediario para poder aprender a diferenciar el vínculo a lo laboral. Porque es que cuando vos discutís con tu hermana laboralmente, no estás discutiendo con esa persona que ella qué cargo tiene. Ella es comercial. Entonces no estás discutiendo con la comercial, estás discutiendo con tu hermana. Ujú. Y ya cambia. ¿Cómo discutimos con los hermanos? No, pues eso se agarra ahí uno a decir cosas que no debería.
Entonces estás discutiendo es con tu hermana. Uno con los hermanos, ¿cómo resuelve? Ah, jalándole el pelo, jalándole la camiseta, porque así fue cuando nacimos, así fue Ujú. cuando vivimos juntos, chiquitos. Así resolvíamos los conflictos. El papá y la mamá entraban a decir, venga, es que ustedes son hermanos, no pueden pelear, no se pueden pegar. Pero ¿cuántas veces te acostaste bravo con tu hermana? Entonces eso te cobra factura cuando ya estás grande. Porque inconscientemente la forma de resolver las situaciones con mi hermano son levantando la voz, es que no me tiene paciencia, es que, mamá, vea, dígale a mi hermana. No, no, mamá, dígale a mi hermana, no, venga, sentémonos como comerciales, como gerente y comercial, estas son las instrucciones. Si uno de los dos emocionalmente no es capaz de manejar, porque prima la familia a la empresa. Hay empresas que son muy bollantes, que tienen muchas utilidades, con familias destruidas y funciona. Pero no he visto la primera que una familia sea destruida y que la empresa funcione. Ay, difícil. O lo También se uno o logra. lo otro. O uno o lo otro. Pero entonces cuando yo trabajo con la familia, yo siempre les digo es, primero la familia y después la empresa. Porque si ustedes como familia están unidos, si ustedes como familia se entienden, saben comunicarse, saben resolver los conflictos, la empresa tiene más probabilidades de funcionar. Pero eso yo lo asocio mucho como a tener una comunicación asertiva. Pero ¿qué es una comunicación asertiva? Eso es muy general. La comunicación asertiva yo creo que es que vos logres transmitir lo que estás pensando en tu cabeza. De una forma Clara, asertiva. Eso. clara y asertiva. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te digo? A nosotros nos enseñan, a vos te enseñan a manejar un jefe, Ajá. te enseñan a hablarle a tu pareja, te enseñan a hablarle a un compañero de trabajo. Para eso hay cursos. Pero ¿quién le enseña a usted cómo dirigirse a su papá? ¿Quién le enseña a usted cómo dirigirse a su hermana? ¿Eso lo enseña quién? La familia de arriba, pero no te lo enseñarán. Entonces, como vos fuiste educado, es como te transmitir en familia y eso se lleva a la empresa. Entonces, la tarea de uno es, venga, empecemos a comunicarnos, empecemos a resolver las situaciones en conflicto, porque cuando yo voy a las empresas familiares, yo les digo, yo no vengo a que no peleen, yo vengo a que tengan herramientas para ustedes saber manejar una discusión en familia a nivel empresarial. Y esas son cosas que tenemos que enseñarle a la gente y yo se las enseño. Algo tan sencillo. Yo cuando acompaño a las empresas, yo hago una actividad. Yo compro unas gorras. Y esas gorras, cuando nos sentamos en la junta directiva, hay una gorra que dice empresarios y otro familia. Entonces, nos sentamos en la junta directiva y le digo, hoy nos vamos a poner la gorra de empresarios. Y póngaselas. Y nos sentamos a conversar. Entonces, yo visualmente estoy viendo en la gorra que vos sos un empresario. No sos mi hermano, no sos mi papá. Y listo, terminemos este tema y vamos a tocar unos temas familiares. Cámbiese de gorra, ponga la gorra, viste hermanita, entonces yo no sé qué, yo no sé qué. Porque eso tenemos que aprenderlo a diferenciar. ¿Qué es que es imposible? Es posible. Si usted lo trabaja, es posible. Es imposible para el que no tiene información, para el que no tiene estudio, para el que no se quiere capacitar, pero es posible. Las emociones se entrenan. Eso se entrena, la comunicación se entrena, pero se entrena ¿cómo? Aprendiendo, leyendo, ejecutando, capacitándose. O sea, hoy, como yo digo, hoy todavía no existe la pastilla en el de uno, que usted se la tome y dice, ay, ya me sé manejar emocionalmente. No, eso todavía no existe, no sé si existirá, pero a hoy no existe todavía. No, y sabes qué, yo creo que esto que estamos hablando no solamente aplica para un tema empresarial, empresas familiares, no, aplica también para tu vida personal, con tu pareja, con tus amigos, con cualquier tipo de relación que vos tengas. O sea, no hay que limitarlo solo a esto. Yo creo que el tema de la comunicación, de saber diferenciar espacios, de tener tareas claras, las reglas, acuerdos, todo eso lo puedes replicar en tu vida personal, con tu pareja, con tu esposa, con lo que sea. Uno de los retos más grandes que tiene el ser humano es trabajar con la pareja. Sí, Inclusive la es más, convivencia. no, trabajar con la pareja, Ah, o sea, mi pareja y yo trabajar juntos. montar un negocio juntos. Ese es el reto Ay, más marica. grande que tiene un ser humano. Y inclusive, es mucho más retante que tener un hijo, porque el hijo te une. La empresa vos decís, "Ay, chao, váyanse ustedes ya". Pero la gente que trabaja junta es de admirar, porque tiene que aprender a saber manejar la relación y la empresa, desde la emoción y desde los números. Pero es que eso es muy delicado, Juan, porque entonces si esa relación laboral con mi pareja no es
sana, eventualmente la relación de pareja también se fue al carajo. Entonces Por te eso, quedas sin el pan y sin el queso y sin nada. por eso es difícil. Entonces ahí es donde el común denominador y la gente dice, no, la parejita una cosa y yo voy con mis cosas. No combinemos. Pero sí es posible trabajar en pareja. Asumiendo ese riesgo de lo que se Siempre, puede perder. sí, siempre y cuando vos seas organizado, ordenado, tengas un mediador, tengas las reglas claras, sepa quién manda. El problema de las parejas que trabajan juntas es que dicen que todos dos mandan. Ay, No hay dos cabrillas, no, no hay dos pilotos. está Tiene bien. que mandar uno solo. Está bien, pero entonces me surge una pregunta, Juan. Yo, Santiago, me traigo a mi novia, mujer, a trabajar conmigo. Es normal que a veces las mujeres se sientan, digamos, como, no sé, ¿cómo decirlo? Por debajeadas o ofendidas con una orden que uno desde su papel de jefe le esté dando. Entonces, es también un tema que se puede tornar machista y uno ni siquiera lo está haciendo, uno simplemente está cumpliendo con un deber laboral, vení, esto lo tenés que hacer ya. Entonces, son cosas cómo manejar eso así sin que se sienta. La mujer es más emocional y el hombre es más racional. Eso tenemos que aprenderlo a manejar. Sí. Entonces, cuando el hombre da una orden, la da desde la razón, pero cuando la mujer la recibe desde la emoción. Entonces, por eso es importante que cuando vos tengas esas conversaciones en la sala de juntas, no en la casa, no en la cama, no en el comedor, lleguemos y antes recordemos, aquí vamos a tomar decisiones empresariales. Póngase la gorra como empresario y vamos a tomar decisiones empresariales. Eso tenemos que recordárselo al cerebro, porque el cerebro es tan automático que soy mi esposa, soy mi esposo. Pero yo tengo que sacar al cerebro de esa razón para decirle, hey, vamos a hablar en este momento como empresarios. Mira, yo desde como gerente no estoy de acuerdo como esto, como esto, como esto. Ahí no tiene que ver el género, ahí no tiene que ver si eres más, si eres menos. Ahí tiene que ver las funciones que cada uno tiene. Si usted es gerente, usted se tiene que preocupar por vender más, bajar los costos, reducir los gastos y aumentar la utilidad. Punto. Tiene que hacer estrategias. Si usted es director comercial, levante las ventas, pero el director comercial le tiene que dar información al gerente. Si usted es mujer o usted es hombre, tiene que darle información al gerente, porque esa es la parte laboral. Pero recordémonos siempre que nosotros tenemos que decirle a nuestro cerebro cuándo estamos como esposos y cuándo estamos como pareja, como empresarios. Y se lo tenemos que recordar también en los lugares que hablamos de trabajo. Porque es que vamos por los niños al colegio y entonces somos manejando y sí, no, imagínate mi amor, que yo no sé qué, ve, sí pagaste los proveedores. No, pero sí, no, yo no sé qué, ve, ya le cancelaste, yo no sé quién. Ve, ¿y qué te dijo? Vení, eso es un momento de hablar de trabajo, eso no es momento de hablar de trabajo. El trabajo lo tenemos que hablar en lugares de trabajo, no en lugares de carros, ni recogiendo a los niños, ni un 24 de diciembre partiendo la natilla y el buñuelo, ni un 31 de diciembre tirando pólvora. No, se tiene que hablar de trabajo en lugares de trabajo, para que el cerebro entienda y se baje esa emocionalidad y sepa separar ese vínculo. Porque si no, no lo va a lograr. Y pasa lo mismo al revés. Si usted llega y tiene problemas en la casa, es que mi marido llegó tarde. Y ese hijo de madre se quedó toda la noche en la calle con esos amigotes, se quedó por allá. Y vos llegas al otro día a trabajar a pagar proveedores y la señora es brava. Pero ¿y por qué estás brava? Es que ese huevón llegó ayer a las 4 de la mañana y se quedó con esos amigotes. ¿Qué tiene que ver eso con la empresa? Pero es que es muy difícil. Por eso la graduación del amor es usted trabajar con pareja. Tiene que aprender a separarlo. Si usted no es capaz de hacer eso, no trabaje con la pareja. Y quiéralo con lo bueno y lo malo. Y quiéralo con lo bueno y lo malo. Pero sí es posible. Sí es Sí. posible trabajar con la Bueno, pareja. ya que lo explicas así, uno dice, listo, sí es posible. Tiene su tema, pero en el fondo sí es posible. Igual con los hermanos. Y es más, Feli, pásame el documento que te voy a mostrar, que con los hermanos es exactamente igual. Con los hermanos, vos podés trabajar con ellos. Y siéntese a hablar de trabajo. Pero cuando hablas vos con temas laborales, venga, que eso queda aquí. Cuando vos hablas con temas laborales con tu hermana. No, nos sentamos y hablamos, ve, vos cómo haces esto, enséñame cómo lo haces. Yo te explico tan. Sí.
muy general. Tener reuniones mensuales donde, venga, miremos cómo va la gestión. No. Listo. Hablas, le preguntas en cosas cuando están en la casa de tu mamá, le preguntas Sí, por cosas estamos laborales. comiendo cualquier cosita y cómo le fue con tal cliente, si cerró el negocio. Eso. Ah, estamos en esas. O Exacto. así. Entonces, mira que esos son los errores que cometemos. Y los comete mucha gente. Todo el mundo habla de trabajo en la mesa, pero tenemos que empezar a crear esa educación. En la mesa no se habla de trabajo. Hay un reto que es muy grande, que vuelve lo mismo, que es de pareja, o como hermanos, o como ser humano, que las conversaciones que vos tenés con otra persona se basan en lo que sucede en el día a día. Entonces, si vos trabajas con tu pareja, si vos trabajas con tu hermano día a día, ¿de qué van a hablar? De trabajo. De trabajo. Por eso es retador trabajar con familia, porque vos tenés que buscar cómo hablas de cosas diferentes al trabajo. Yo perdí a mi papá a los 12, en el 2013. Gracias a Dios, hoy todavía está vivo. ¿Cómo así? Desde el 2013 hasta el 2023, yo no hice sino hablar con mi papá de trabajo. Tuve un jefe, no tuve un papá. Mi papá lo vengo a recuperar cuando se pensiona. Y cuando se pensionó, vaya hijo de madre, ¿de qué hablamos? Papá, y ¿viste lo que pasó hoy en las noticias? Sí, ¿y qué pasó en las noticias? No sabíamos de qué hablar. Cuando mi papá se pensionó no sabíamos de qué hablar, porque ya no teníamos temas en común para hablar de trabajo. Pero hoy en día disfruto a mi papá hablando de lo que él hace con una junta directiva, de lo que él hace con una asamblea de un edificio, con que salió a caminar, con las terapias de la rodilla. Ya empezamos a tocar temas totalmente diferentes. Y esa es la labor que tenemos que hacer. Hablemos de temas diferentes. Entonces, que aquí te muestro, y esto es un producto que vamos a lanzar, y que las personas que estén viendo este podcast, que me escriban, y las 5 personas que me escriban, se los voy a regalar. Sí. Esto es un producto de $400. Mostrarlo a la camarita. Está todavía en borrador, pero como dicen por ahí, lo perfecto es enemigo del oportuno. Exacto. Aquí lo vamos a sacar y se lo vamos a mostrar a la gente. Y es un antídoto al caos familiar, porque pensamos que el protocolo de familia es solo para las grandes compañías, para tiendas Argos, para Bancolombia, para los grandes. No, esto es para el señor de la tienda, que trabaja con su hijo y que trabaja con su esposa y quiere tener una mejor relación, tanto familiar como empresarial. Entonces, aquí lo que nosotros sacamos, lo que yo saqué fue toda una guía para usted responderlo y sentarle con su hermana. Y te lo voy a dejar a vos y te lo voy a regalar, y quiero que la hagas, y en un mes nos sentamos y venga realmente a ver qué pasa. Y anda viéndolo ahí, y es un paso a paso para vos poner las reglas. Entonces, primero, ¿cuál es el propósito de la empresa? Vos como familia, como tu hermana, ¿cuál es el propósito de ella de trabajar con vos, y cuál es el propósito tuyo de trabajar con ella? Crecer la empresa familiar. El tuyo. Pregúntale a ella. A ver qué puede pasar. A ver si es el mismo. Entonces, Pues, después pero de uno eso, diría, debería ser el mismo, porque pues, ¿pero lo has tocado? no. No sabemos. Yo me encuentro en empresas familiares donde vos creces, uno dice crecer la empresa familiar, otro llega y dice, ay no, yo con esta empresa me quiero ir a conocer el mundo. Vos contás con otra empresa y decís, ay no, yo le quiero ayudar a toda la familia. Entonces, si vos quieres ayudar a toda la familia, y vos llegas y decís, bueno, vamos a crecer esto, pero yo quiero generar utilidades, y la otra quiere ayudarle toda la familia, entonces empieza a meter a la tía, a la prima, a la sobrina, y vos decís, pero vení, pero ¿por qué tenemos que meter a toda la familia? No hay un propósito común. Todavía no se define ese propósito. Y ese propósito lo tienen que hacer juntos. Aquí lo puedes rayar, Pero porque entonces, esto es un workbook. esa debería ser la pregunta principal. Claro, y esa es la pregunta inicial por donde arranca este workbook. El primer workbook es: siéntese con esa persona familiar y digan qué quieren de esta empresa, para qué quieren esta empresa, cuál es el propósito de esta empresa. Y después de eso, empecemos a ver cuál es el organigrama, las funciones, quién manda. ¿Tu hermana lo tiene claro que vos sos el jefe? Mm, Creería. Sí, 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 exacto. Lo que pasa es ¿Sí? que uno también tocarlo y decirlo así, yo soy el jefe, ha pasado en momentos De rabia. de rabia. Y por ejemplo, acá veo en el punto 7 el botón de pausa. Tiene que ver algo con eso. Cuando uno está con ese estrés a tope, con esa rabiecita o algo, sí, el estrés laboral, que uno diga como que venga, calmémonos. No, el botón de pausa es que hoy tengo empresas familiares que llevan 8 años, 10 años, 15 años sin salir juntos,
sin salir juntos. sin salir a vacaciones Ah, o sea, juntos. temas sociales, familiares, paseos, pues. Paseos, no volvieron a tener espacios de familia. Entonces hay que hacer botón de pausa, hay que ponerle pausa y venga, porque hay empresas de pareja, de hermanos, que si salen a vacaciones hay que cerrar la empresa, porque no hay quien atienda, no hay quien desarrolle cosas. Entonces la familia nunca vuelve a estar unida en paseos, en viajes, en fincas, no vuelven a hacerlo, porque todo el día están hablando de trabajo. Y si se van para la finca se vuelve como una convención, que es hablar de trabajo. No, hay que tener un botón de pausa. ¿Por qué el botón de pausa? Porque cuando usted descansa es donde se vuelve más creativo, es donde piensa mejor, es donde usted genera más ideas. Entonces, por eso tenés que descansar. Entonces, ahí, ¿cuál es el objetivo? Programe usted al año 3 días, 5 días, para que salgan en familia, porque se necesita mantener la familia unida. ¿Para qué? Para que la empresa pueda seguir viva. Entonces, son esas cosas. Entonces, esto es un workbook donde vos lo vas llenando con tu gente, con tu familia, en este caso con tu hermana, Está donde muy lo van interesante. desarrollando y ahí les van a quedar las reglas claras para ustedes trabajar en familia. Entonces, ahí ya saben para que las personas, los 5 personas que te escriban a vos o me escriban a mí, que nosotros le vamos a regalar este Y workbook. acá está la página y el número tuyo. Exactamente, que es Juanes Gómez, _, en redes sociales. Listo. Yo quiero, Juan, que muchas gracias y lo voy a leer porque sí lo necesito con todo lo que estamos Con todo hablando el acá. amor, hermano. Yo quiero que me volvamos a una parte donde, bueno, entonces empiezas tu papá se pensiona de la empresa, Sí, ¿cierto? Y tú con todo este conocimiento que venías adquiriendo, lo que decía, esto no solamente me puede estar pasando a mí, puede ser algo que están sufriendo las empresas familiares hoy en día. ¿Cómo empiezas entonces a coger como esas asesorías o esas capacitaciones? ¿Cómo son esos primeros pasos ya propiamente tú y tu empresa? bueno, como te decía, cuando llega un momento donde empiezo a estudiar todo esto, Sí. hacemos el protocolo de familia en la empresa familiar y a mí esa vaina me queda encantando. Y como te decía, me ha gustado siempre la educación. Entonces yo dije, voy a empezar a estudiar esto. Me empecé a estudiar, hice un diplomado en los Andes, empecé a capacitarme, cursos, eventos, a de todo y a llenarme de mucha información. Y empiezo con los amigos. Ve, imagínate, vos cómo hiciste para trabajar con tu papá, que yo no he podido. Ah, venga, yo le cuento cómo. Entonces se hacía esa parte y ya después, listo, venga, yo le cuento cómo. Entonces ese otro me recomendaba a otro lado, me volvía y me recomendaba, me volvía y me recomendaba. Y así empecé yo a acompañar a todas las empresas familiares a cómo trabajar en familia. Entonces tenía la experiencia de Ajá. 35 años en la empresa familiar desde chiquito, porque uno en la empresa familiar le enseñan a trabajar al lado de la oficina. Entonces yo recuerdo que mi papá era trabajando en la oficina y yo era jugando con los carritos al lado de la oficina. En ese momento no habían las nanas, no había que quédese con yo no sé quién, no era, venga mijo, vamos a trabajar. Inclusive hay una historia muy bacana que a los 9 años mi papá llega y me dice, hijo, toma este 1.000.000 de pesos y vámonos a consignar. En un momento, 1.000.000 de pesos serían 6, 8, 10 millones de pesos hoy en día, pero un niño de 9 años meterse 1.000.000 de pesos, yo dije, me van a secuestrar, me van a matar, me van aquí a meter un cuchillo, era en el centro. No, 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 yo no había, pero así aprendí a trabajar. Usted lo ponen a trabajar, si usted no trabaja en empresa familiar, ¿quién le va a entregar 2 millones de pesos para que vaya y consigne? Total. Eso no se lo enseña, eso lo enseñan cuando usted trabaja en familia. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en todo ese proceso, empiezo a conocer y empiezo a enseñarle a la gente y hoy en día, pues tengo mis empresas, me recomiendan y ya Felipe hace 6 meses me dice, venga, ¿usted por qué no ha vuelto eso digital? Y yo, ¿cómo así que digital? No, eso no lo habla nadie a nivel de redes sociales, eso es como muy por debajo, muy callado. Vamos a darle, vamos a darle. Y hoy tenemos una estrategia digital y tenemos todos estos espacios donde le estamos diciendo a la gente si es posible trabajar con la familia, montándole contenido, enseñándoles herramientas, entregándole estas cosas, democratizando un producto para que la gente sepa que un protocolo de familia no es solo para Argos, no es solo para Colpatria, es para todos. No, y más porque es un tema que, digamos, en el fondo, pues, los familiares que tienen la empresa lo saben, pero de pronto no lo tocan o no saben cómo tocarlo. Pero yo creo que acá con esta conversación, pues, o sea, mente abierta y sepa, no es un tabú, son cosas que pasan. Venga, sigamos una guía, venga, creemos acuerdos, venga, creemos reglas y mejora la relación familiar y mejora la relación laboral. El 85% de las empresas en este país son familiares. A todos nos 85. pasa, a todos nos pasa. La gran mayoría le pasa. ¿Y es por qué?
Nosotros en Colombia nos sucede algo, o Latinoamérica, en Latinoamérica nos sucedió que a nosotros nos robaron los españoles. Entonces nosotros no confiamos en los otros. Nosotros siempre vemos al jefe para tirarle chuzo, es que este está El malo. abusando de mí, siempre es el malo. Entonces, como eso pasó y a nosotros nos robaron y llegaron y nos pusieron caciques y nos dijeron, venga, así se hacen las cosas, nosotros no confiamos en las personas. Por eso, cuando uno empieza a crecer como emprendedor, como empresario, el primero que usted llama es a la familia. Venga, yo prefiero que me robe mi hermana a que me robe un desconocido. Y esa frase está así por montón. Pero resulta acontece que la hermana es la que va a manejar la parte comercial. Ajá. ¿Y ella qué estudió? Artes plásticas. Y eso pasa. Entonces, no, no importa, pero que esté ahí. Ella me mueve la plata. Sí, pero vas a crecer, vas a mejorar, vas a tener indicadores, vas a poder surgir a nivel empresarial, porque no puedes tomar solo decisiones por confianza. Tienes que tomar decisiones también por capacidades. Y hay personas muy buenas en este país con capacidades queriéndole ayudar a las familias o a las empresas familiares. Lo que pasa es que la persona cuando empieza a montar todo eso son muy cerrados. Las empresas familiares son muy cerradas, le dan mucho miedo al externo. Y también es porque es algo cultural, porque uno encuentra fundadores y dice, no, yo no meto a nadie externo porque me empieza a medir el bolsillo. Yo no muestro los números y me secuestran. No, ya hace mucho rato no secuestran en este país. Pero anteriormente usted no podía mostrar los números en nuestro país porque lo secuestraban. Usted no podía saber. Yo recuerdo que mi papá cambiaba el carro siempre por el mismo modelo y por el mismo color. Entonces en esa época era un Sprint. Entonces era un Sprint 92 rojo. Yo quiero cambiar de carro. Un Sprint 95 rojo. Yo quiero cambiar carro. Un Sprint 97 rojo. Siempre al sprint. Siempre era rojo para que la gente no se diera cuenta Sí. que él le estaba yendo bien y que Ujú. estaba progresando. Y es muy charro porque el portero llegaba y le decía, ay, don Ricardo cambió carro. Y mi mamá le decía, ¿por qué? Porque esa placa es diferente. Ay, hombre. Entonces la invitación es a que los empresarios, eh, eh, pues, abran los números, inviten a personas externas, invite a un amigo que sabe mucho, invite a personas para que les traigan nuevas ideas, para que le generen nuevas cosas y puedan seguir creciendo como empresa. No se cierre solo en la familia, busque ese externo que lo acompañe en el crecimiento. Así es. Bueno, yo tengo dos últimas preguntas para ti. Y la primera es, ¿qué te soñas a futuro con todo este tema de las empresas familiares? ¿Qué querés lograr en el mediano y largo plazo? Yo me sueño con la primera escuela de empresas familiares en Colombia. Una escuela donde usted vaya a que le enseñen de comunicación, a que le enseñen de cómo manejar una relación de pareja, cómo manejar una relación de padre e hijo, cómo le enseñan a usted a armar un protocolo de familia, cómo es saber organizar las funciones y las cosas, cómo saber manejar las finanzas de la familia. Una universidad o una escuela donde tengamos varios profesionales, pero 100% focalizados en empresas familiares. Así es. Y la última pregunta, de todo corazón, ¿cuál es el consejo que le darías a un emprendedor? Lo perfecto es enemigo de lo oportuno. Hágale, construya sobre lo construido. Hoy tenemos un montón de jóvenes que hasta que no esté perfecto no sale. Hasta que esto no esté estampado, no lo traigo. Hasta que esto no esté con los marcos bien organizaditos, no lo hago. No, yo hágale. Y yo corrijo sobre lo construido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi segunda versión tiene que ser mejor que esta. Pero ya salió esta. Sáquela, salga, construya sobre lo construido. No frene las cosas porque si se queda esperando lo perfecto, no es oportuno. Entonces, saque la primera. Que ¿sabe qué es lo teso? Que no todo el mundo sabe que usted se equivocó en esa primera. Usted sabe porque usted fue el que lo hizo. Si yo llego y le digo aquí, juepucha, ahí hay como 3 marcos que están desalineados, pues yo le apuesto que usted no los va a identificar, porque usted no sabe. Yo sí sé. Entonces construya sobre lo construido y lo perfecto es enemigo de lo oportuno. Así es. Bueno, muchas gracias Juan por estar acá, por contar tu historia, por dar esta asesoría que no solamente digamos yo, sino que muchos emprendedores creo que lo están viviendo. Aquí hay un tema poderoso que se puede
tocar ya más a profundidad con tus asesorías. Acá vamos a dejar los arrobas de tu página. Tenés también canal YouTube, Tengo ¿cierto? canal de YouTube, tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook. Exacto, entonces todas esas redes las vamos a poner por aquí para que lo contacten a él. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Emprendimientos y Zapatos.